Roca, en este contexto mundial, y teniendo en cuenta uno de los ejemplos que usted mencionó, las características de inversión que China realizó en Ecuador, que son distintas capaz a otras características de inversión extranjera que han venido, ¿cómo se ubicaría Uruguay en ese contexto, en donde existe una potencia que está agonizante, pero no ha terminado de perder su poder, que además poder que se ha trasladado no solo a un país, sino a las multinacionales que ya no tienen patria, con el surgimiento de China como potencia mundial, y que ha de alguna manera trasladado lo que usted decía, el eje del comercio al Pacífico? ¿Cómo se ubicaría Uruguay? Bueno, creo que lamentablemente también Uruguay en todo esto tendría dos opciones, dos grandes opciones. Una sería arrimarse más y fomentar más los lazos con el resto de América Latina para negociar entre otros países con China, por ejemplo. Como lo hizo Argentina, por ejemplo. Como hizo Argentina. Y otra es un poco buscar acuerdos como el TISA, que hoy está implementando Uruguay, junto con Colombia, junto con Perú, digamos, junto con los países más afines al imperialismo, y junto con el imperialismo directo, ¿verdad? Junto con la Comunidad Europea y junto con Estados Unidos. O sea que, frente a un mundo que ha dejado de ser bipolar, o que deja de ser bipolar, para convertirse en multipolar, porque hoy por hoy tenemos muchos focos de poder, el ascenso de China, de alguna forma, también otras potencias como puede ser la propia India, el propio Brasil dentro de América, lo cual permitiría Rusia, lo cual permitiría aprovechar también la diferencia entre las grandes potencias para negociar mejor con ellas, o para buscar acuerdos que permitan dejar de exportar materias primas para exportar productos con mayor valor agregado. Uruguay lamentablemente no ha aprovechado nada de esto, porque en la medida que la apertura es irrestricta, en la medida que la apertura es para todo tipo de capital, ha llevado que, por ejemplo, Uruguay con China, ¿qué es lo que hace? Le vende soja, digamos, le vende lana sucia, o sea, no ha buscado realmente, frente al interés de China en buscar un mayor espacio dentro de América Latina, no ha buscado formas de negociación que le permitan, digamos, utilizar de repente recursos ociosos que tiene China para un desarrollo más fuerte, sino que ha repetido el mismo esquema que con los países imperialistas más tradicionales, por decirlo así. Uruguay le vende materia prima con poca elaboración y compra los productos, ya industrializados, lo cual es el peor de los esquemas, ¿no? Ahora, si recordamos un poco en el tiempo, el discurso de quienes hoy actualmente son gobierno era el contrario, es decir, ¿qué entiende usted por qué se dio ese cambio, si es que realmente existía un cambio? Porque muchas veces hay gente que dice que en realidad la posición que tuvieron fueron la misma, pero que se manifestaban lo contrario. Y ese cambio que ha tenido la fuerza política que hoy forma y gestiona el gobierno, ¿por qué entiende usted que se ha dado? Porque es notorio que usted además tiene claras diferencias con los planteos políticos económicos de Astori. Sí, exactamente. La verdad que las causas del cambio no las tengo para nada claras. Hay dos versiones, como tú muy bien decías. Una sería que, bueno, estaban disfrazados, y la otra que cambiaron realmente con el gobierno. Pero lo cierto es que se fueron sometiendo cada vez más al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a los grandes capitales, al abrazo con las culebras, y bueno, a la larga el imperialismo sabe actuar. Y todo eso ha llevado precisamente a nuestro libro, en el último libro que hemos editado, el que tú mencionabas, por eso le llamamos Crónica de una entrega no anunciada, porque era de esperar en principio una política diferente de la que han llevado. Sin embargo, han asumido el más absoluto continuismo con los planteos que ya venían de la derecha más tradicional, ¿no? Pero además usted se lo reiteran en su libro anterior, Patria Grande o Colonialismo. Patria Grande o Colonia. Creo que en definitiva apostaron a la colonia, lamentablemente, más que a la Patria Grande, ¿no? Es decir, todo el proyecto económico, desde el punto de vista económico, estrictamente, ha apuntado más al sometimiento, a la subordinación, que a la búsqueda de un proyecto real de Patria Grande, ¿no? Y eso es acompañado además por la cúpula dirigencial del PIT-CNT, que casualmente está formada por comunistas y socialistas, digamos,
que en su esencia deberían ser opuestos al imperialismo, ¿no? Sí, allí hay una especie de situación media paradójica en la cual hay un discurso que a veces se sigue manteniendo, pero una realidad que muchas veces uno ve que no acompaña ese discurso. Ahora también, yo en esas cosas pienso que digamos, por un lado no me gusta mucho hablar desde afuera del movimiento sindical como tal, más allá que como docente formé parte del mismo a través de ADUR, digamos, pero hay un tema que también es responsabilidad de todos. ¿A qué me refiero? Que muchas veces las dirigencias sindicales pueden hacer ciertas cosas o asumir ciertas posiciones porque tampoco hay una conciencia, un control social que de alguna forma digamos, marque un rumbo diferente, ¿no? Sí, muchas veces se habla de que no hay discusión, que hay un vaciamiento del contenido ideológico en los diálogos o en los proyectos que los trabajadores como tal deben tener. José Antonio Roca, muchísimas gracias y bueno, estamos a las órdenes acá en Paysandú para cuando quiera volver y en particular la coordinadora trabajadora de Paysandú está siempre en contacto con usted para difundir ideas y para a través de las distintas ideas que se puedan exponer, como decía usted, empezar a verlas y empezar a pensar distinto y por la clase trabajadora. Muchas gracias, Roca. No, al contrario, el agradecido soy yo y siempre es un gusto estar aquí en Paysandú, charlar con ustedes, con compañeros, con amigos, y en definitiva tratar de alguna forma de dar alguna opinión diferente con la ilusión, no sé si es real o no, de que por lo menos sirva la discusión, a favor o en contra, ¿no?